Hola compañeros, mi nombre es Julián Chavarro y quiero, por medio de este video, poder enseñarles cómo se modela o se programa modelos de transporte directos mediante el aplicativo Solver, una extensión de Excel. Podemos visualizar en la pantalla que tenemos la matriz de transportes de un caso que contempla tres plantas, las cuales debe que satisfacer tres destinos o tres ciudades. Cada planta tiene su capacidad oferente y cada destino su demanda requerida. A su vez, observamos el modelo matemático del caso que vamos a resolver. El primer paso para poder resolver modelos de transporte directos o cualquier modelo de programación lineal, en primera instancia tenemos que construir las celdas de variables. Vamos a llamarle aquí variables cambiantes. Estas variables cambiantes las vamos a identificar seleccionando la matriz de transporte en primera instancia, la vamos a copiar y procedemos a eliminar cada uno de los costos para dejar la matriz vacía. Este vacío va a implicar o nos dará a entender que van a corresponder a las variables del ejercicio. Perfecto. Se aconseja ponerle un color que las distinga para que de esta forma, al momento de utilizar el aplicativo Excel, sea mucho más entendible, más fácil, agregar la información al mismo. Posteriormente, procedemos a construir la función objetivo acorde a lo que nos está planteando el modelo matemático. El modelo matemático nos dice que es una doble suma del costo de transporte por las unidades enviadas del origen al destino correspondiente. En ese sentido, vamos a denominar que el costo es el costo de transporte, que vamos a calcular el costo total de transporte. Este costo total de transporte va a ser igual a la suma producto. Esta función nos permite poder desarrollar operaciones entre matrices que tengan las mismas dimensiones. Por ende, podemos identificar que la matriz de costos de transportes es una matriz de 3×4 y a su vez la matriz de variables también es una matriz de 3×4. Esa función nos facilita la operacionalización de esa operación que requerimos en la función objetivo. Al proceder a dar enter, reflejamos que la respuesta que nos arroja es netamente en cero porque no tenemos ningún valor en las variables objetivos, en las celdas de variables. Bien, una vez construidas las variables y la función objetivo, se procede a construir las restricciones acorde a cómo están planteadas en el modelo matemático. Nuestra primera restricción está en función de la capacidad de la planta 1 en su oferta. Entonces vamos a llamar capacidad de la planta 1. Esta planta lo que hace es suministrar mercancía bajo una restricción que tiene un tipo de restricción y su restricción está en función de la oferta o capacidad que tiene disponible. Perfecto. Entonces, contemplando o identificando esta situación, vamos a construir la restricción. Me indica el modelo matemático que la capacidad de la planta 1 es igual a la suma de las unidades que va a suministrar o a la suma de las unidades que salen de la planta 1 y estas tienen que ser igual a 35. Entonces aquí le indicamos suma a las unidades que salen, es decir, x11, x12, x13, x14. Esta suma tiene que ser igual
a su oferta. En este caso la oferta es de 35. Procedemos a hacer el mismo procedimiento para la planta 2, donde vamos a sumar las unidades que salen de la planta 2. En este caso son X21, X22, X23, X24. Esta suma es igual a su oferta y su oferta son 50 unidades. Lo mismo hacemos para la capacidad de la planta 3, que son una suma de las unidades que salen, X31, X32, X33, X34. Esa suma tiene que ser igual a su oferta. Su oferta correspondiente son 40 unidades. Aquí podemos visualizar que ya se construyeron las respectivas restricciones en función de la demanda. Vamos a crear las restricciones en función de la... Perdón, creamos las restricciones en función de la oferta. Vamos a crear las restricciones en función de la demanda. Entonces vamos a tener la demanda de la ciudad 1. Esta ciudad recibe mercancía bajo un tipo de restricción y esta restricción está en función de su demanda. Bien, entonces procedemos a construir las restricciones y me dice el modelo matemático que la demanda de la ciudad 1 es igual a la suma de las unidades que llegan o que recibe y esta tiene que ser igual a 45. Entonces, suma de las unidades que llegan, es decir, X11, X21, X31. Al sumarlas, tienen que ser igual a su demanda y su demanda en este caso son 45 unidades. Hacemos lo mismo para la demanda de la ciudad 2. Vamos a sumar las unidades que recibe X12, X22, X32. Tiene que ser igual a su demanda. Su demanda es 20. Lo mismo hacemos para la ciudad 3, que es igual a la suma de las unidades que recibe X13, X23, X33 tiene que ser igual a su demanda. Su demanda es 30. Lo mismo hacemos para la demanda de la ciudad 4. Suma las unidades que recibe igual a su demanda. Ya teniendo la información, procedemos a ingresarla en el aplicativo de Excel, donde lo encontramos en Datos, subsección Solver, y por medio ya se nos activa el aplicativo de Solver para poder ingresar los datos. Entonces, donde dice establecer celdas de objetivo, vamos a indicar en dónde se va a reflejar la respuesta a la función objetivo para minimizar, donde dice cambiando las celdas de variable, indicamos las celdas que están en color amarillo, que son las variables cambiantes, y en sujeto a restricción agregamos las restricciones. En este caso tenemos que la capacidad de la planta 1 va a ser igual
la capacidad de la planta 3 va a ser igual a lo que sale de ella en función a su demanda. Agregamos. Ahora procedemos a agregar las restricciones de la demanda de la ciudad 1, donde la demanda de la ciudad 1 va a ser igual a lo que recibe en función de su demanda, al igual que la ciudad 2. Lo que recibe tiene que ser igual a su demanda. La ciudad 3, lo que recibe tiene que ser igual a su demanda. Y la ciudad 4 tiene que ser igual a su demanda. Le damos a aceptar porque ya agregamos todas las restricciones. Por defecto, él nos va a indicar de que todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0 y en método de resolución vamos a seleccionar simples LP. Ya cuando tenemos toda la información registrada en el aplicativo de Solver, le indicamos resolver. Al resolver, Solver nos indica que encontró una solución óptima y que esa solución óptima cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. A su vez, nos informa que nos arroja los informes correspondientes para su respectivo análisis y poder determinar la sensibilidad del modelo. Al seleccionarlo, lo activamos y al indicarle aceptar nos va a permitir ver los informes correspondientes. Podemos evidenciar que las respuestas que nos arroja Solver es que la planta 1 le va a proporcionar o suministrar unidades a la ciudad 2 y a la ciudad 3, que la planta 2 le proporciona unidades a la ciudad 1 y a la ciudad 3. La planta 3 le proporciona unidades a la ciudad 2, igualmente a la ciudad 4, cuyo costo de transporte es de 1.020 pesos y evidenciamos claramente cómo se comporta cada una de las restricciones para la condición óptima generada por el aplicativo Excel. Esta es la forma para poder modelar o programar modelos de programación de transporte directos mediante el aplicativo Excel. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor déjenlos en sus comentarios. Muchas gracias.